A veces, los mayores saltos en seguridad y en innovación no vienen del éxito, sino, curiosamente, del fracaso más absoluto. Hoy vamos a sumergirnos en dos de los desastres de ingeniería más estudiados de la historia para entender qué lecciones nos dejaron. Por un lado, tenemos la imagen casi surrealista del puente de Tacoma Narrows retorciéndose en 1940. Y por otro, la devastación en el Hotel Hyatt Regency en 1981. Son dos fallos catastróficos, sí, pero que cambiaron para siempre nuestra forma de construir el mundo. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? Un desastre fue el resultado de una batalla contra una fuerza de la naturaleza que no entendíamos del todo bien. El otro, en cambio, fue una consecuencia trágica de un fallo muy humano, un fallo de comunicación y de responsabilidad. Muy bien, pues vamos con el primer caso, el puente de Tacoma Narrows, una historia que, la verdad, se podría contar como una especie de lucha épica del ser humano contra el poder del viento. Este de aquí es Galloping Gertie, un apodo bastante descriptivo, ¿verdad? Gertie la galopante. Se lo pusieron porque tenía esa manía de ondularse con bastante facilidad, incluso con vientos suaves. Se inauguró con un montón de orgullo en julio de 1940, pero su vida fue, increíblemente corta. Para noviembre de ese mismo año se había venido abajo. ¿Pero por qué pasaba esto? Pues fijaos, para darle un aspecto más estilizado, más moderno, los diseñadores optaron por usar unas vigas de placa sólida, muy lisas, en lugar de las típicas estructuras de celosía que son como más abiertas. El problema es que esta decisión, estéticamente muy chula, convirtió al puente en una especie de vela gigantesca que no dejaba pasar el aire. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué pasa cuando una fuerza constante, como un viento de unos 75 km por hora, se encuentra con una estructura tan peculiarmente inestable? Pues la respuesta va mucho más allá de una simple vibración. La respuesta es un fenómeno con un nombre bastante técnico, flúter aeroelástico. Dicho de forma sencilla, es como un círculo vicioso. El viento mueve la estructura, y ese movimiento, a su vez, hace que la estructura capture más energía del viento. Y claro, esto amplifica la oscilación, y la amplifica, hasta que se vuelve completamente incontrolable. Dejamos atrás esa lucha contra la naturaleza y nos vamos a una tragedia que fue provocada por algo muy distinto. Un error humano. No es un dios supremo como Neruda, es un ser humano con sublimes debilidades. El colapso de las pasarelas del hotel Hyatt Regency. Nos plantamos en un hotel de Kansas City, muy moderno, muy concurrido. Es la noche del 17 de julio de 1981. El atrio, el vestíbulo principal, está a rebosar de gente disfrutando de un concurso de baile. El ambiente es totalmente festivo, sin la menor idea de la catástrofe que estaba a punto de desatarse. Las cifras son, de verdad, escalofriantes. Esto no fue un fallo teórico en un laboratorio, fue un desastre que se cobró 114 vidas y dejó a más de 200 personas heridas. De hecho, fue el fallo estructural más mortífero en la historia de Estados Unidos hasta esa fecha. 2 pasarelas suspendidas, llenas de gente, se vinieron abajo una sobre otra, y luego sobre la gente que estaba en el vestíbulo. Pero, y esto es lo importante, el culpable no fue el viento ni un terremoto. La causa estaba escondida en los planos, en los detalles de su construcción. A ver, vamos a analizar esto con calma, que es crucial. A la izquierda está el diseño original. Una única varilla de acero, larga, que baja del techo, atraviesa la pasarela de arriba y sigue hasta sujetar la de abajo. Fácil, ¿no? Cada pasarela cuelga directamente del techo. A la derecha, lo que se construyó, 2 varillas separadas. Y aquí está el cambio fatal. La pasarela de abajo ya no cuelga del techo, sino que cuelga de la de arriba. Y claro, ese cambio, que parece menor y que se hizo para que la construcción fuera más fácil, tuvo una consecuencia brutal. Las conexiones de la pasarela de arriba, la del cuarto piso, de repente ya no soportaban solo su propio peso. Ahora tenían que aguantar también todo el peso de la pasarela del segundo piso. O sea, la carga en ese punto se duplicó, así sin más. Y los números no mienten. Fijaos, la investigación posterior descubrió que el diseño original ya iba justito, soportando solo el 60% de la carga mínima que exigía la normativa. Pero es que el diseño que se construyó era muchísimo peor, solo aguantaba un alarmante 30% de lo requerido. Vamos, que estaba destinado a fallar tarde o temprano. Y aquí llegamos a la raíz del problema. No fue solo un error de cálculo, fue un colapso total en el proceso. El fabricante propuso el cambio por teléfono. Los ingenieros lo aprobaron sin volver a hacer los cálculos de carga necesarios. Fue una cadena de suposiciones, de esto lo revisará otro, de falta de comunicación, con un resultado devastador. Entonces, después de ver estas 2 tragedias, ¿qué hemos aprendido? ¿Cómo es posible que los errores del pasado nos sirvan para construir un presente más seguro? Pues vamos a verlo.
Esta tabla resume las diferencias a la perfección. Lo de Tacoma fue un fallo por desconocimiento de un fenómeno físico, el famoso flutter. La lección clave fue, hay que hacer pruebas aerodinámicas. El Hyatt, en cambio, fue un fallo de proceso, un fallo humano, una sobrecarga por un cambio que nadie verificó. Su lección fue sobre la responsabilidad profesional. A raíz del desastre de Galloping Gertie, el diseño de puentes colgantes cambió radicalmente. Se hizo obligatorio, por ejemplo, hacer pruebas en túneles de viento. Se empezó a entender que había que calcular las fuerzas dinámicas del viento, no solo su empuje estático, y la aerodinámica se convirtió en una pieza clave de la ingeniería civil. Y del Hyatt, las lecciones fueron más sobre procedimientos y sobre ética. Se dejó clarísimo que el ingeniero que firma los planos es el responsable final de la seguridad. Se reformaron los códigos de ética profesional y sobre todo se crearon protocolos súper estrictos para que cualquier cambio, por pequeño que sea, se documente, se calcule y se apruebe formalmente. Hay una cita que creo que lo clava. Los grandes desastres, en realidad, casi nunca son por un único y gran error. Suelen ser la suma de muchos pequeños fallos, de atajos, de omisiones, una lenta erosión de los márgenes de seguridad que cuando se juntan todos llevan al colapso. Al final, la conclusión es bastante potente. Cada vez que cruzamos un puente moderno o entramos en un edificio enorme, la seguridad que damos por sentada se apoya en parte sobre los dolorosos cimientos de tragedias como estas. El fracaso, si se analiza y se aprende de él, es el motor más poderoso para el progreso y la seguridad. Y esto nos deja con una pregunta final en el aire. En un mundo con proyectos cada vez más complejos y plazos cada vez más ajustados, ¿estamos aplicando de verdad las lecciones de Tacoma y del Hyatt? ¿O corremos el riesgo de olvidar por qué esas reglas se escribieron con un coste tan alto?